¿Qué tal, amigos? Continuamos con este repaso de Máquinas Eléctricas 1. Estamos en el capítulo 1 y el día de hoy vamos a comentar acerca del comportamiento magnético en los materiales que se utilizan en transformadores, motores y generadores. Esta caricatura no está muy lejos de la realidad, en el sentido de, de la imagen, pues muestra en la parte superior un estado desordenado de la energía que pueda fluir en ese material magnético, en este caso flujo, y en la parte de abajo pues vemos que están alineados todos los dominios, ¿no?, magnéticos por un campo externo, ¿no? Entonces, pues de alguna forma pues es similar al comportamiento real de estos materiales, ¿no? Bueno, y aquí tenemos esta ecuación tan importante, ¿no? Esta ecuación característica de la densidad de flujo magnético es proporcional a la permeabilidad relativa por la intensidad del campo magnético, ¿no? Es una de las ecuaciones constitutivas de las ecuaciones de Maxwell junto con la ley de Ohm y la ley de densidad de desplazamiento eléctrico, ¿no? De hecho, esta mu se ha utilizado en este libro como un valor constante, ¿no? Pero no necesariamente cumple con esa característica. En la realidad, si se fijan, hay una relación directa entre la intensidad del campo magnético y el flujo, lo que quiere decir que si esa situación, esa relación es no lineal a lo largo de ese material, entonces lo que estaremos viendo es un comportamiento variante de la permeabilidad relativa magnética. Inclusive, dentro de la física hay diferentes esquemas en las cuales esta mu se puede manejar como una ecuación tan complicada como la física lo requiera, ¿eh? Un compañero de maestría que se graduó recientemente modeló el comportamiento de materiales magnéticos dependientes de la frecuencia, analizando las ecuaciones de Cole-Cole y de Debye con múltiples órdenes, arreglos de múltiples órdenes, perdón, de orden múltiple, y con un ajuste racional de funciones utilizando una técnica de ajuste racional vectorial denominada RACFIT, de la Universidad de Manchester. Entonces, bueno, les decía que en el libro, pues, dice aquí que se ha utilizado constante. Dice, aunque la permeabilidad es constante en el espacio libre, no lo es en el hierro y en otros materiales ferromagnéticos. Por esa razón, se hace la siguiente prueba para ilustrar el comportamiento de la permeabilidad, ¿no? Se le inyecta una corriente en la corriente directa a este núcleo ya bien conocido, aquí en la figura 1.3, y bueno, se sigue aumentando la magnitud de corriente, incrementándola lentamente hasta llegar a un máximo posible, ¿no? Entonces, las curvas que se obtienen son, esta del lado izquierdo es de flujo contra fuerza magnetomotriz, es de la que se va a hablar ahorita, y posteriormente veremos la relación de la curva que está aquí del lado derecho entre densidad de flujo magnético y campo magnético, que es lo que les comentaba, básicamente es la relación entre la densidad y la intensidad, pues es la permeabilidad, ¿no? Pero bueno, estas curvas se conocen como curvas de magnetización o curvas características, ¿verdad? Que describen el material. Eh, a continuación, aquí en esta imagen, describen el comportamiento de dicha curva, pero nosotros nos vamos a ir directamente aquí a esta curva de este lado, donde en un inicio, refiriéndonos a la figura A, lo que vemos aquí en esta curva de magnetización es al principio un incremento muy alto en cuanto al flujo y con poca fuerza magnetomotriz. Si se fijan, se va desplazando muy rápidamente hacia arriba hasta llegar a una especie de rodilla
que por más que aumentemos el flujo, la fuerza magnetomotriz, perdón, el flujo ya no puede aumentar eh, rápidamente. Comienza a hacerlo muy lento, muy lento, muy lento. Entonces, esta primera zona que dijimos es la zona de arranque. Posteriormente se le llama rodilla a esta parte de acá. Y bueno, si están siguiendo el cursor, y de aquí en adelante, básicamente el incremento ya es prácticamente nulo, ¿no? Es muy, muy, muy pequeñito. Entonces, se dice que el flujo, digo, perdón, el material ya no puede aceptar más flujo magnético, ya está saturado, ¿no? Quiere decir que no hay más, aunque uno aumente considerablemente más la fuerza magnetomotriz, no puede haber más flujo magnético allí. Entonces, es lo que se describe en esta laminita, aquí se las dejo para que la consulten con calma. Y bueno, en el inciso B de la figura que comentábamos, estamos viendo la densidad de flujo magnético contra la intensidad de flujo magnético, cuyas expresiones son las que están aquí a un lado. Vemos que hay una relación directa entre la intensidad y la fuerza magnetomotriz en la figura A, y en la figura B, esta vemos que la relación directa es entre flujo y densidad. Por lo tanto, es fácil deducir que para un núcleo determinado, la intensidad del campo magnético es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz, y en esta gráfica ve que la densidad del flujo magnético es directamente proporcional al flujo. Son las características principales de estas curvas. Estas curvas son las mismas, simplemente para revisar que la relación B y H es muy, muy similar a la relación flujo-fuerza magnetomotriz. Aquí inclusive señala que la pendiente de la curva de densidad de flujo contra la intensidad de campo magnético para cualquier valor de H es la permeabilidad del núcleo. Dicha intensidad del núcleo a dicha intensidad de campo magnético. Entonces, estas son las curvas que describen el comportamiento de ese material magnético en esta prueba de corriente directa en el núcleo, ¿verdad? Bien, aquí tenemos entonces la figura C, 1.10C, es la curva de magnetización detallada de una típica pieza de acero. O sea, quiere decir que la mayor parte de los materiales y de las piezas ferromagnéticas vienen con un comportamiento similar a este, ¿no? Dice, en esta figura se observa en detalle la curva de magnetización de una típica pieza de acero y cuya intensidad del campo magnético está dada en escala logarítmica. Vamos a continuar entonces con la siguiente curva, que es la 1.10D. Aquí se muestra la permeabilidad relativa, magnética relativa, con respecto a la intensidad del flujo. También es una curva típica, y lo que se describe a continuación en las siguientes láminas, por así decirlo, o slides, es, fíjense cómo incrementa rápidamente la permeabilidad magnética aquí, hasta llegar a un máximo de 6000, que es lo que comentaba en la primera lámina de esta plática, en el primer párrafo. Es un valor ya muy alto para, imagínense, el motivo del diseño de los núcleos en nuestros componentes motores, generadores y transformadores es tratar de controlar el mayor flujo posible. Esto quiere decir que con respecto al aire sea un mejor funcionamiento, ¿no? Y bueno, también entre la competencia de los diseñadores de estos instrumentos, ¿no? De estos elementos. Pero 6000 veces mejor aceptado el flujo magnético que con respecto al aire. Es lo que quiere decir esta curva. Posteriormente va decayendo, digamos, de forma paulatina, de forma suave, hasta llegar a una intensidad de campo magnético tan alta como de 1000 amper vuelta por metro, fíjense. Entonces ahí es donde la permeabilidad ya es muy, muy bajita. Ya no hay más posibilidad de
representar, bueno, y como les decía, esta puede ser descrita por una ecuación bastante compleja y tiene una parte de pérdidas, claro que sí, una parte real, y tiene una parte imaginaria donde lo que estamos viendo es el cambio y el almacenamiento de energía en esa componente, ¿no? De forma magnética, ¿verdad? Esto se describe aquí en esta lámina, entonces aquí se lo dejo. Puesto que los generadores y motores reales dependen de este flujo magnético, se deben diseñar para producir el máximo flujo posible, ¿no? Lo que comentábamos. Y en el transcurso de la visualización voy a regresarme un poquito, en la visualización aquí de la rodilla, de la componente que estamos visualizando en la curva de saturación, básicamente todos los fabricantes quisieran diseñar sus elementos para obtener eh, el mayor valor en amplitud con la menor intensidad posible, ¿no? Entonces, básicamente están por aquí en el área de la rodilla de esta curva de magnetización, ¿verdad? Dice aquí que esta no linealidad en la rodilla se tiene en cuenta en muchas de las conductas particulares de las máquinas, porque si bien se escoge como un punto de diseño, también tendrá un punto de análisis que prevenir alguna situación, que hay que hacer un estudio completo. Bien, y lo que habíamos comentado, por definición, la permeabilidad del núcleo a dicha intensidad del campo magnético es esa curva de densidad de flujo contra intensidad. Esta de la 10B, esta del lado derecho. Eh, bueno, y esto es todo por en esta plática de comportamiento de materiales magnéticos. Realmente es un tema apasionante y con mucho análisis que aplicar. Éxito entonces, quedamos pendientes.